Shalom a todos. En el video de hoy quiero hacer una especie de reflexión con todos ustedes, y es que recientemente estoy trabajando en un proyecto, un trabajo investigativo en la universidad para una de mis clases, y estoy haciendo una investigación sobre la comunidad judía sefardí en la península ibérica, en España, durante la época medieval. Y el objetivo de este proyecto que estoy para entregarlo en la universidad se trata de demostrar de que la comunidad judía nunca experimentó en ningún momento a través de toda la época medieval tal fantasía o tal historia romántica como se nos ha intentado contar, de que en un momento hubo una convivencia pacífica de tres culturas donde los judíos, musulmanes y cristianos vivían en completa armonía y se llevaban de maravilla, y aquello era el paraíso, un lugar mítico que jamás se ha podido reproducir, y de que pues hoy los historiadores y los que quizás luchan por derechos humanos y por una igualdad en un mundo ven al Andalus y a aquella época como realmente el más grande esplendor de la civilización, donde personas de diferentes religiones, diferentes culturas se llevaban de maravilla. El objetivo de este trabajo investigativo que estoy desarrollando en la universidad no es que yo quiera ir en contra de estos historiadores que presentan esta opinión. Al contrario, más bien estoy simplemente estoy de acuerdo con la opinión de la otra cara de la moneda, que son los otros investigadores, los otros académicos, los otros historiadores que desafían y no están de acuerdo con esta opinión. Es increíble de que cada vez hay más y más académicos, más historiadores, expertos en la España medieval y expertos en toda la época de la historia de la comunidad judía, dígase en Europa, el mundo islámico, etcétera, etcétera. Y son más y más los investigadores que desafían y no están de acuerdo con esta opinión. Entre ellos, de los que yo he tenido personalmente que leerme unos cuantos libros, están el profesor Darío Fernández Morera, historiador reconocido, Joseph Pérez, Maya Sofer y otros tantos que han abiertamente criticado esta opinión por el hecho de que desde el siglo a partir del año 1948 aproximadamente, cuando el historiador español Américo Castro fue el que vino con esta idea o este concepto de convivencia. Convivencia, que hasta en inglés ya se usa esta palabra para hacer referencia a este momento mítico donde en Al-Ándalus pues habitaban las tres culturas en paz, armonía y felicidad. Y después de Américo Castro, después de 1948, han venido una serie de historiadores y de escritores y muchas personas que no son historiadores y que pues se han puesto a escribir al respecto, y se han puesto o han desarrollado una idea romántica de este lugar o mítica Al-Ándalus, donde los califas eran tolerantes hacia la comunidad judía y tolerantes hacia la comunidad cristiana, y que no va a ser sino hasta que llegaran los almorávides y los almohadas que van a interrumpir esa paz, y que finalmente la intolerancia de los reyes católicos va a conducir a la expulsión de los judíos en 1492, y unos años más tarde la expulsión de los moriscos de la península ibérica. Esta opinión que sostienen estos académicos es la que está siendo cada vez más rechazada, y este punto de vista está siendo desafiado por los académicos, por los historiadores, porque la realidad es que no se sostiene. Y es el hecho de que, primeramente, las evidencias que tenemos de este periodo son realmente escasas. Segundo, al parecer, de acuerdo a la opinión del profesor Darío Fernández Morera, al parecer estos historiadores que se van por esta línea están más bien creando o construyendo en base a una historia antigua un ideal moderno, que es lo que hoy en día el mundo cada vez más se luchan por derechos humanos, se habla mucho de crear unidad entre las religiones, concilios interreligiosos, y se está tomando como base esta mítica Al-Ándalus
como modelo de proyección futura sobre lo que cómo deberían llevarse las diferentes religiones, diferentes culturas. Que otra vez, como ya menciono, los historiadores pues no están de acuerdo con esta opinión porque simplemente no hay evidencia suficiente para demostrar tales cosas, y además el objetivo de mi investigación en la universidad, que se basa en la experiencia de la comunidad judía a través de toda la España medieval, de toda la península ibérica incluyendo Portugal, es demostrar de que a través de toda la etapa medieval, la época medieval, la experiencia de la comunidad judía, es cierto que tuvo un florecimiento, hubieron grandes académicos, investigadores, grandes filósofos, grandes rabinos y florecimiento de diferentes comunidades en momentos específicos de la historia, pero ha sido más negativa la experiencia de la comunidad judía a través de toda la época medieval que lo positivo. O sea, han sido más las persecuciones, matanzas, antisemitismo, odio, celos, envidias hacia la comunidad judía que el lado positivo. Y para esto yo he tenido que consultar, aparte, como ya he mencionado, he tenido que estudiar la obra de diferentes historiadores académicos que sostienen y están en contra de esta opinión o esta idea romántica de una convivencia pacífica, que es un mito, como así lo define el profesor Fernández Morera. Y he tenido que estudiar estas obras de estos historiadores, pero también he tenido que consultar las obras de la época, las fuentes más cercanas al momento en que se produce la invasión islámica a la península ibérica, y he tenido que consultar también las fuentes que datan o hablan de la presencia judía en la época medieval. He tenido que consultar las obras de Ibn al-Qutiyya, un famoso historiador árabe de la época, porque he tenido que consultar tanto la versión cristiana como la versión árabe como la versión de los judíos. He tenido que consultar también las crónicas del rey Alfonso X el Sabio, que se escribieron al parecer hacia el 1200, siglo XIII. He tenido que consultar también otras obras importantes como documentos de la época de la Inquisición y leerme diferentes testimonios de los diferentes tribunales de la Inquisición y diferentes casos de testigos y muchas sentencias de los casos de los judíos conversos, etcétera, etcétera. Porque otra vez, el estudio que estoy desarrollando es de toda la época medieval, desde Al-Ándalus hasta o antes del Al-Ándalus, de la época de los visigodos, luego la presencia islámica y luego la reconquista y fue luego todo el control otra vez cristiano de la península ibérica. Y mi objetivo es estudiar la comunidad judía en toda esta época, demostrando, como ya mencioné, de que no hubo tal cosa como convivencia, sino que la comunidad judía, como una minoría, sufrió tanto bajo el control de los visigodos, como bajo el control de los árabes islámicos, como bajo el control de los cristianos en el momento de la reconquista. Y como ya he mencionado, es cierto de que en determinados momentos hubieron ciertas personalidades y grandes figuras, etcétera, etcétera, pero lo que intento demostrar es que la comunidad judía vivió todo el tiempo como ciudadanos de segunda categoría. Los árabes le llamaban dimis, y los cristianos igual consideraban a los judíos como segunda categoría, ciudadanos de segunda categoría, infieles. Y realmente hubo mucho odio, mucha envidia en su momento, tanto de la comunidad de autoridades islámicas como de los cristianos en su momento sobre los judíos. Y el hecho de que en determinados momentos hubieron figuras judías importantes que ocuparon puestos en las cortes de los califas o los reyes de Taifa, o en su momento en las cortes de los reyes católicos en Portugal, etc., son excepciones. No es toda la comunidad, ni eran todos ricos, como todas estas mentiras que se han difundido. Son excepciones de judíos muy pero muy preparados, porque el pueblo judío siempre, desde la época del Segundo Templo, ha enfatizado la educación, y comparado con los bereberes que entraron a la península ibérica y comparado con los cristianos, la comunidad judía era muchísimo más educada, con muchísimas más personalidades y académicos que tanto los cristianos, los reyes cristianos, como
los califas, reyes de Taifa, aprovecharon de estos judíos de prestigio, de realmente una capacidad intelectual académica importante, y en específicos momentos de la historia pues emplearon a diferentes personalidades judías como Samuel ibn Nagrela, su hijo Yosef, que además en su momento hubo una rebelión de los musulmanes y lo mataron, y después de muerto el cuerpo lo crucificaron y lo colgaron de la puerta de la ciudad de Granada, y otros tantos que ocuparon también posiciones importantes. Pero lo que se demuestra es que en el momento en que hubo ciertos judíos con posiciones importantes en las cortes, en ese momento los reyes, dígase cristianos o islámicos, eran más tolerantes hacia la comunidad judía, obviamente porque tenían a uno que trabajaba en la corte de que les hacía un servicio importante, y por razones políticas y económicas, asegurándose además la lealtad de la comunidad judía, en esos momentos hacían ciertas concesiones, ciertas libertades para la comunidad judía. Pero en el momento en que ese judío que trabajaba para ellos en la corte caía en desfavor y ya no servía su objetivo, o le echaban o le daban muerte, porque había muchos complots, muchos celos, mucha envidia de otros oficiales de la corte que les molestaba de que había un judío que tenía una posición importante en el gobierno y que pudiese estar dando órdenes, dígase a cristianos o dígase a musulmanes, y que cuando los reyes no los necesitaban más, le daban muerte a estos judíos, como pasó con Abulafia, con Pedro el Cruel, como pasó, como ya mencioné, con Yosef y otros más, que cuando no hizo falta les dieron muerte a ellos. Y además estas turbas violentas atacaban entonces a las comunidades judías, a los barrios judíos, con matanzas increíbles. Cuando dieron muerte a Yosef ibn Nagrela, que era el rabino también allí, y que crucificaron su cuerpo después de muerto, enseguida cuenta el relato y está registrado en las crónicas del último rey, Abdalá, el último rey Esdarí que había en Granada. En sus crónicas él relata, y está recopilado también por el famoso historiador Sánchez Albornoz, que luego de la muerte del principal en la corte fueron atrás de la comunidad judía y dieron muerte a todos los que habitaban en la ciudad, todos los judíos de la ciudad. Y lo que intento demostrar, que en esos momentos donde había judíos en las cortes, la comunidad florecía, porque además esos judíos que estaban en las cortes lógicamente ayudaban a los miembros de la comunidad, construían sinagogas y daban dinero, y a razón de esto se ganaron en ocasiones la envidia, los celos de otros oficiales, dígase cristianos o musulmanes, donde quiera que estuviese trabajando, cualquiera que fuese el caso, cualquiera de las cortes. Y fue lo que pasó con Yosef ibn Nagrela, que por envidia y por celos, pues esto fue lo que ocurrió, le acusaron de que estaba favoreciendo mucho a la comunidad judía, y tanto oficiales de la corte como unas turbas violentas que eran avivadas por una serie de prédicas de antisemitismo, de odio hacia la comunidad, pues le dieron muerte a él y a muchos judíos. Y ni hablar después, por supuesto, de las diferentes matanzas, las matanzas de 1391, los diferentes episodios que se repiten a través de toda la historia, donde se persiguió y se convirtió a muchos judíos por la fuerza. Muchísimo antes de la invasión islámica tenemos el caso de los visigodos, donde el rey Sisebut en su momento convirtió por la fuerza a los judíos de su reino. Están las crónicas de Alfonso X el Sabio, Crónica General de España, donde él se recopila la historia y se muestra específicamente de que a la fuerza convirtieron a estos judíos. Incluso los cristianos en su momento criticaron esta actitud porque cuestionaban la sinceridad de los conversos. Y es cuando van a aparecer ya desde muchísimo antes el fenómeno de los conversos, judíos que en la apariencia eran cristianos, pero en secreto, en sus casas, practicaban el judaísmo. Y esta desconfianza es lo que va a acelerar también en diferentes épocas, diferentes odios, diferentes sospechas, diferentes matanzas, y que también bajo el momento en la época islámica muchos se van a convertir, donde también cristianos se convierten. Es como todo, cuando los musulmanes entran, los cristianos salen huyendo. Y en un momento se enfrentan, por supuesto, el rey Rodrigo se enfrenta, pero dicen que hubo un momento en que hubo una traición entre ambos, y entre los mismos cristianos hubo una desaveniencia.
y luego los musulmanes le acaban de aplastar de una vez. Y aunque es interesante de que muchos historiadores intentan decir de que los judíos colaboraron con los árabes que en su momento, en su mayoría bereberes, que fueron los que en su momento entraron, colaboraron con ellos. Por ejemplo, se dice que está recogido así en las crónicas de Alfonso X el Sabio, de que los judíos, por ejemplo, entregaron a los árabes las llaves de la ciudad de Toledo, y los cristianos critican esta actitud de los judíos como de traidores. Pero lo que muchos historiadores pasan por alto también es que, para empezar, los bereberes que entran con Tariq ibn Said, con Tariq, los que entran precisamente vienen porque el conde Don Julián es el que los está trayendo, porque hubo una desaveniencia. Al parecer este Rodrigo había violado a la hija del conde Julián, y este se fue otra vez al norte de África, donde tenía negocios de los reyes visigodos, y trajo todo este contingente, los incitó a que viniesen a atacar a la península, al rey los visigodos. Y que además muchísimos cristianos vinieron con ellos, que además cuando los árabes entran, cuando estas tropas de Tariq entran, y después viene más atrás Musa, es interesante de que muchísimos cristianos le facilitan información a estos invasores, le dan información detallada de la ciudad, le dan información detallada de las entradas, los sitios, de cómo acceder a los sitios importantes y cómo apoderarse de las ciudades más importantes. Mencionar además de que en su momento, cuando las diferentes tropas invasoras entran y están avanzando, conquistando las diferentes ciudades, hubo incluso personalidades importantes, como por ejemplo Opa, que era el hijo del rey Égica, y que además era el arzobispo de Sevilla. Comenzó una serie de prácticas alentando a los cristianos a que colaborasen con los invasores, y que le entregasen sus castillos, que le entregasen las villas, y que se rindiesen. Y luego de esto, los mismos cristianos se sintieron traicionados de que habían sido engañados por las prédicas de este señor, y que además en su momento, en muchos casos, entró un pavor tan grande, porque cuenta la historia que Tariq, cuando entra, captura una serie de prisioneros y luego manda a que corten en pedazos una serie de cristianos y los echan a cocinar en unas ollas, y que los demás vean esto y luego los suelta. Y luego ellos van de ciudad en ciudad diciendo de que estos invasores que entran no son humanos, que se comen a los seres humanos, y empiezan a regar todos estos rumores. Imagínense, en la época medieval este tipo de ideas enseguida se esparcieron como pólvora, y las personas estaban aterrorizadas, hasta el hecho de que muchos cristianos que guardaban las ciudades simplemente se fueron, las dejaron, muchas ciudades casi que vacías, casi sin protección o sin defensa. Otros se fueron a las montañas, otros se fueron al norte, otros, cuando los árabes venían, simplemente se rendían ante ellos y hacían pactos de paz, pero convirtiéndose en sirvientes que tenían que pagar un impuesto, jizya, a los musulmanes, y que se convertían automáticamente en ciudadanos de segunda clase, dimis. Donde es increíble otra vez la participación en este caso de cristianos también en el caso de la invasión. No como muchos historiadores dicen, o todo el tiempo ponen énfasis específico en que fueron los judíos que mayormente entregaron diferentes ciudades de España, lo cual es un disparate, porque eso es decir de que toda España está en manos de los judíos en esta época, de lo cual es un disparate tremendo. De lo contrario, no hubieran habido tantas conversiones de parte de los diferentes reyes visigodos, no hubiera habido tanta persecución y matanzas como lo hubo en su momento, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta serie de documentos que otra vez estoy trabajando, porque no he culminado todavía, es uno de los proyectos de una de mis clases, escribir toda esta serie. He tenido que consultar esta serie de escritos, libros de los diferentes historiadores, pero también he tenido que consultar las fuentes más cercanas quizás a la época de la invasión islámica, como también de las fuentes visigodas. He tenido que consultar, como ya mencioné, documentos de la época de la Inquisición, diferentes casos, diferentes tribunales, y es increíble cuando uno lee los diferentes testimonios de las personas que fueron perseguidas, acusadas. Es increíble realmente, en muchos casos familiares contra familiares.
Y hasta un punto otra vez la intolerancia, que en su momento otra vez cuando las turbas violentas se lanzaban a la calle, se lanzaban a las juderías después de las prédicas de los dominicos y de estos curas que alentaban a las masas en las iglesias, daban unos sermones los domingos y después que daban los sermones en la iglesia la gente salía a las calles a acabar en los barrios judíos y en las juderías y a dar muerte y a quemar gente viva a derecha y a izquierda. Y realmente es triste cuando uno lee los testimonios de las personas, de las cosas que se le acusaban, etcétera, etcétera, y en muchos casos de cómo algunos al ver que decapitaban a sus familiares y otros seres queridos, rogaban luego por el bautismo porque no les quedaba de otra, y otros es increíble ver también la resistencia que mostraron y cómo pues, hasta la muerte eran condenados a la hoguera y diferentes torturas, y es increíble los diferentes las cosas que sufrió la comunidad judía. Y es precisamente por los méritos propios de la comunidad judía, que siempre ha sido una comunidad, como ya he dicho, pues estudiosa, y donde quiera que ha habido judíos siempre ha trabajado en las cortes, siempre han sido doctores, emprendedores, comerciantes. No todo el mundo es rico, que otra vez es un disparate. En España había personalidades importantes que trabajaron para los reyes católicos, los reyes de Portugal, para los reyes de Taifa, etc. Pero no era todo el mundo, era una minoría que tenía dinero. Es como todo, en el mundo hay ricos y pobres. Y no es como la gente se imagina, de que también toda esta asimilación, etcétera, etcétera. Es increíble porque incluso había leyes que prohibían el contacto de judíos con no cristianos, prohibidos ciertos casamientos. Y por supuesto, si habían estas leyes porque en su momento ocurrían ciertas cosas como estas. Pero el hecho de que se prohibiesen realmente demostraba las limitaciones que fueron impuestas sobre la comunidad, donde en un momento los musulmanes imponen ciertas limitaciones también, igual que los cristianos, a la comunidad, donde tenían que vestirse de diferentes maneras y ponerse ciertos brazaletes identificándolos como judíos, y si eran distintivos no podían montar a caballo, a caballo solamente podían montar los árabes o los cristianos, los judíos a pie, etcétera, etcétera, etcétera. Cierta estructura, no se podía construir cierta sinagoga en determinado momento. Fueron diferentes leyes en diferentes momentos. El objetivo de este trabajo investigativo que estoy desarrollando en la universidad es otra vez simplemente es construido sobre la base de los trabajos de otros académicos, de otros historiadores que ya han escrito muchísimo sobre estos temas, y que hay más y más investigadores que rechazan esta teoría, como ya he presentado o he dicho, de una convivencia pacífica y armoniosa entre musulmanes, cristianos y judíos, porque otra vez todo el mundo sabe, y no es un secreto en ningún lado, de que los judíos nunca han vivido en paz, en tranquilidad y armonía en ningún lugar del mundo, porque siempre ha habido pues celos, rencores, envidias, persecuciones desde la época antigua hasta la época moderna. Siempre ha habido antisemitismo y problemas, porque tal vez ciertos historiadores como la profesora Maya Sofer sostienen que además, y el profesor también Fernández Morera, sostienen que en la ideología de diferentes religiones pues también está ese punto teológico de rechazo a los judíos, de que los judíos en su momento, como se les llama en diferentes textos, se les llama simios o monos, o se les acusa de diferentes cosas, de traicioneros, se les acusa en el caso de la comunidad cristiana, de haber dado muerte a Jesús, y una serie de disparates tremendos. Y lo que sostienen los historiadores es que van a ser precisamente estas creencias religiosas que están dentro de la teología de diferentes religiones lo que también va a acrecentar o echar leña al fuego para acelerar estas persecuciones, estas matanzas, expropiación de bienes y finalmente linchamientos en masas de miles y miles de judíos, 30.000 de un golpe, 20.000 de un golpe en diferentes juderías y por toda la península ibérica en diferentes momentos, y matanzas donde se da cuenta que la sangre corría por las calles. Y que viene como resultado de las prédicas de diferentes autoridades eclesiásticas que alentaban a las masas con este tipo de prédicas, que realmente de antisemitismo, de odio, de envidias, porque en muchos casos al ver que había judíos que en su momento alcanzaron posiciones importantes, pues le daba envidia de esto,
y les criticaban. Hay muchísimos ejemplos. Analizo también un poema muy importante de un afamado, una autoridad legal islámica de la época, Ibn Ishaq, que murió en el año 1039, siglo XI, siglo X, siglo XI aproximadamente, donde él escribe todo un poema y las cosas que dice de odio y se llama al aniquilamiento de la comunidad judía, etcétera, y cómo critica incluso al rey de Granada porque hace ciertos favores a la comunidad judía, son realmente increíbles. Entonces, el objetivo de todo esto es de dar a conocer lo que realmente ocurrió, porque no es correcto de que se trate de torcer o de cambiar la historia. Y es interesante que esta opinión he preguntado a mis diferentes profesores en la universidad, diferentes académicos, y uno de mis profesores, que es el que está al frente del departamento de historia de la universidad, completamente está de acuerdo en esta opinión, porque además es un experto en arqueólogo y experto además en todos estos temas de la época medieval, mundo cristiano, islámico, etcétera. He hecho muchísimas excavaciones en diferentes países del Medio Oriente, Siria, Egipto, Líbano, etcétera, etcétera. Y cada vez los historiadores se dan cuenta de que no hubo tal cosa como convivencia. El objetivo de esto no es de atacar a diferentes grupos ni de atacar a diferentes religiones. Ese no es el objetivo. El objetivo es como historiador se debe de contar la historia como ocurrió. No se debe torcer por un ideal o porque hoy se trata de predicar o de anunciar cierto ideal de convivencia o de paz y de fraternidad en base a una historia que realmente no ocurrió y que es toda una fantasía y que no hay fuentes suficientes para demostrar que hubo tal cosa como convivencia, porque ya mostré que lo mismo había. Nada más hay que leer las crónicas de Alfonso X y la diferente historia medieval, como las diferentes conquistas de los musulmanes cuando entran a la península ibérica, y es conquistando ciudad tras ciudad, y las matanzas de cristianos son terribles, y atrás vienen los cristianos que cada año están haciendo incursiones en las tierras ocupadas y también dando muerte, quemando, asesinando, bueno, pillajes y terribles. Entonces hay enfrentamientos de los dos lados, y la comunidad judía y otras minorías, que son minorías, están en el medio de estos enfrentamientos sangrientos y de matanzas, y lógicamente nadie puede decir que hay paz y que hay convivencia cuando se están matando a todo el mundo unos a otros. Y el objetivo es de, como han hecho muchos historiadores, de reflejar los acontecimientos como ocurrieron, que no se deben torcer los acontecimientos de la historia, donde hoy día es interesante de la manipulación que existe de los medios de información y de la historia, porque muchos historiadores, incluso siguiendo determinados agendas, si pudiéramos decir, donde además a las universidades, en muchas universidades se prohíbe escribir ciertos libros, porque además se le cortan los fondos o el dinero que se entrega a los diferentes departamentos para hacer investigaciones, y como no quieren, por supuesto, perder el dinero ni el apoyo de diferentes ricos que contribuyen, pues se intenta dar una cara, una imagen bonita, cuando no fue realmente lo que ocurrió. El hecho de que critican mucho a los reyes católicos y dicen la intolerancia, es un mito. Lo que ocurrió con los reyes católicos es simplemente el resultado final de toda una etapa que ya estaba esto ardiendo hace rato y estaba calentándose, y mucha persecución, matanza, y de cristiano contra musulmán, musulmán contra cristiano, judío contra eso era bueno, ¿de qué decir? Si es que de ambos lados, eso era terrible. Y la conclusión, que ya luego de la reconquista y finalmente cuando captura el último rey de Granada, Boabdil, que finalmente ahí es cuando la reina católica, los reyes católicos, pues deciden darle carta blanca a Cristóbal Colón para que emprenda su viaje, pero fue realmente a raíz de esa finalmente capitulación de Granada. Y una de las cosas interesantes que el rey, que Boabdil le dice a los católicos, es que bajo ningún momento él rinde la ciudad, pero bajo ningún momento que pongan ellos a judíos como líderes o supervisores de las ciudades por encima de los musulmanes, entre otras cosas. Entonces aquí hay todo un conflicto de ideología, de religión, de clases sociales, conflictos económicos, políticos, y es terrible. Y es el momento que incluso es de reconocer que España no fue la única que llevó a la expulsión.
Al contrario, España y Portugal fueron los últimos países de Europa en expulsar a los judíos y en expulsar a los árabes, los moriscos. Porque por toda Europa ya hacía rato que habían echado a los judíos y no querían saber tampoco de ningún árabe ni bereber por las tierras de Europa. Y estaban más bien los países asombrados de que España todavía estaba siendo tolerante. Pero por supuesto llegó un momento en que ya no hubo más nada que hacer y ya pues los reyes católicos echan a todo el mundo, como se ha especulado y como se ha hablado, han enfatizado muchos historiadores de que buscaban una unidad en el país, una sola lengua, y buscaban también una sola religión, etcétera, etcétera. Son muchas reflexiones. Yo simplemente comparo todas estas ideas y las suelto allá afuera, como se dice, para ponerlos a pensar a ustedes, para que si están de acuerdo, pongan un comentario. Si no están de acuerdo, pongan también un comentario, porque el objetivo es estimular el pensamiento y estimularlos a todos ustedes a leer, a investigar, a no creerse todo lo que les dicen, porque si van a leer un libro de historia o de lo que sea, primero les aconsejo que estudien o lean libros escritos por académicos, pero no cualquier académicos, historiadores, y aún dentro de historiadores, que sean historiadores que sepan las dos caras de la moneda, porque aún entre historiadores hay debates entre académicos, y que todos esos libros escritos de conversos y de inquisición y no sé qué, por personas que no son ni académicos, no son dignos de consideración seria. Se pueden leer quizás como un pasatiempo, pero no serio. A mí me ha pasado a mí mismo que recientemente leí un libro gordísimo así sobre la época de los judíos en España, y una persona que es profesora, que no voy a mencionar ni el nombre del libro ni la persona, y la cantidad de errores que me encontré realmente fueron increíbles. Errores. La persona que al parecer era judía, pero se veía que no era observante, errores en cuanto a la Torá, errores en cuanto a citas bíblicas, errores en cuanto a nombres, errores en cuanto a diferentes procesos, etcétera, etcétera. Y más disparate no pude encontrar en todo el libro. Y ahora yo me pregunto, aquel que compra estos libros y los lee, ¿qué está aprendiendo? Cualquier cuento que le mete cualquiera o cualquier historia que cuenta cualquiera que no es ningún académico. Por eso, siempre que compren un libro, que quieran saber algo, que sea primero un profesor universitario, un libro publicado por una universidad y que además sea un historiador. Y entre historiadores es importante saber las opiniones de los diferentes académicos al respecto. No porque sea doctor en filosofía, ni doctor en psicología, ni escritor, significa que sea puramente confiable. Sí, usted puede leerlo y puede ser que muy bien, pero no son historiadores y es muy diferente el acercamiento o cómo van a presentar una historia al respecto. Entonces aquí les dejo con esta serie de reflexiones que otra vez, el objetivo de esta reflexión otra vez no es atacar a nadie, ni aquí ni allá. Es simplemente hablar de un hecho que ocurrió de la comunidad judía en la España medieval y de darles a conocer mis investigaciones. Hay otras serie de investigaciones que también, trabajos académicos que estoy entregando en la universidad, que Besrat Hashem también quizás los publique, y ya hablaremos en otros vídeos. Hablaremos también del caso de cómo muchas personas cambiaron sus nombres y apellidos, y vamos a citar de fuentes que traen información y quizás les sean de interés a todos ustedes. Gracias a todos por la atención. Nos veremos en un próximo encuentro. Shalom para todos.